Cierra los ojos. Imagina que estás recostado en un palacio de mármol blanco, donde el aire huele a incienso y el murmullo del Bósforo te arrulla suavemente. Esta noche viajaremos por siglos de historia. Recorreremos los caminos del poder, los secretos de los sultanes, las guerras, los jardines, los harenes, todo sin mover un solo dedo. Solo respira y déjate llevar por la historia completa del Imperio Otomano, en un rincón inestable de Anatolia, en medio del caos, dejado por la decadencia del Imperio Selyúcida, nace un pequeño principado. No era más que una tribu entre tantas, liderada por un hombre llamado Osmán, que daría nombre a uno de los imperios más duraderos de la historia. Las llanuras estaban tranquilas, pero las ambiciones eran profundas. La vida era simple: carpas, caballos, oraciones al amanecer. Y en ese entorno sencillo empezó a crecer algo mucho más grande de lo que ellos mismos imaginaban. Osmán no heredó un reino, heredó incertidumbre. Las fronteras eran difusas, la autoridad se desmoronaba y los señores de guerra se multiplicaban como la hierba después de la lluvia. Sin embargo, mientras otros se peleaban por ruinas, él decidió construir algo. Lo que tenía era modesto: un puñado de jinetes fieles, viejos códigos de honor y una fe inquebrantable en el destino. En aquellas noches frías bajo el cielo estrellado, alrededor del fuego, los ancianos contaban historias del pasado glorioso de los turcos, de héroes que cruzaban los desiertos y montañas, de arqueros que cazaban con los ojos cerrados, de profecías ocultas entre sueños. Y Osmán escuchaba, siempre en silencio, con los ojos encendidos no por el fuego, sino por una visión, no de conquista inmediata, sino de orden, de unidad, de algo más allá de los límites del valle en el que había nacido. Sus seguidores no lo vieron al principio. Para ellos era otro líder tribal, valiente, sí, justo, también, pero nada que anticipara imperios. Sin embargo, en su forma de caminar, en su forma de rezar, en su paciencia para no atacar, hasta que las estrellas cambiaran de lugar, había algo distinto. Los otomanos no nacieron de una explosión, sino de un murmullo prolongado. Las decisiones eran lentas, los movimientos medidos. No hubo grandes batallas al inicio, solo escaramuzas, alianzas, matrimonios estratégicos, treguas disfrazadas de amistad. La tribu empezó a crecer no por la espada, sino por la palabra. Otros jefes tribales encontraban en Osmán un extraño equilibrio. Era feroz en combate, pero amable en el trato. Cumplía lo que prometía, compartía el botín, protegía a los débiles. Poco a poco comenzaron a unirse. Un clan aquí, otro allá, y la tribu de Osmán empezó a ser algo más. Las primeras tierras que tomaron no eran ricas. No había oro, no había puertos, no había ciudades. Solo aldeas polvorientas, campos de trigo y pastores que hablaban dialectos distintos. Pero Osmán no buscaba riqueza inmediata. Buscaba suelo firme, donde pudiera enterrar raíces, donde pudiera plantar una idea que durara más allá de su vida. Su mirada no estaba en la Anatolia que sangraba, sino en los sueños de su pueblo, en esa necesidad humana de pertenecer, de construir algo que no se desvanezca al morir el líder. La bruma cubría los campos al amanecer, y en medio de ella, la figura de Osmán parecía a veces
un mito más que un hombre. Cuentan que soñó con un árbol que crecía desde su pecho y cuyas ramas cubrían el mundo. Ese sueño se volvió símbolo. Se hablaba de él en voz baja, como se habla de los enviados, de los fundadores, de los que abren caminos en lo imposible. Ese árbol era el Imperio Otomano antes de nacer. El ritmo de la vida seguía siendo el de los pastores, lento, cíclico, humilde. Pero en cada carpa había una historia, en cada fogón una lealtad tejida, en cada oración un deseo de continuidad. Las espadas no se levantaban en vano, y cuando lo hacían era con el peso de un legado incipiente. Los ancianos observaban a los jóvenes y decían, «Estos no solo cabalgan, estos escuchan el viento». Y así, sin saberlo, las raíces del imperio se hundían cada vez más profundo. No había aún banderas, ni himnos, ni mapas, solo pasos silenciosos que caminaban hacia un destino que nadie podía nombrar, pero que todos empezaban a intuir. La historia no gritó su inicio, susurra, como el viento entre las tiendas, como el roce de una tela sobre otra, como la oración de una madre antes del alba. Y en ese susurro nació el Imperio Otomano. Osman primero gobernó con sabiduría, estableciendo alianzas con otras tribus turcas y utilizando la religión como estandarte de legitimidad. Sus hombres no eran muchos, pero tenían algo más fuerte que los números. Tenían un propósito. En un mundo fragmentado, donde los reinos se deshacían con la misma facilidad con la que se encendía una antorcha, ellos avanzaban como si una brújula invisible los guiara. No tenían aún palacios, ni monedas propias, ni tratados reconocidos por potencias extranjeras, pero sí tenían un líder que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido, porque sus actos hablaban más fuerte que cualquier decreto. Osman comprendía que la fuerza no bastaba, que el poder verdadero se teje como una alfombra, hilo por hilo, con paciencia y sentido del detalle. Por eso, su estrategia no fue la conquista desordenada, sino la siembra de raíces profundas. Hablaba con los líderes vecinos, no siempre con amenazas, sino con propuestas. Cuando luchaba, lo hacía con honor. Cuando vencía, no humillaba. Eso lo distinguía. Los hombres lo seguían no porque temieran su castigo, sino porque deseaban ser parte de algo más grande que ellos mismos. Bajo su liderazgo, la tribu empezó a parecerse menos a un grupo de familias nómadas y más a una dinastía emergente. A su muerte, su hijo Orhan tomó el mando, y fue entonces cuando ese modesto grupo de jinetes cruzó por primera vez a Europa. No fue una marcha gloriosa de miles de soldados, ni una invasión con tambores y estandartes. Fue un cruce casi discreto, pero cargado de simbolismo, lo que parecía impensable. Un pueblo asiático tomando tierras en el continente europeo. Los ríos que separaban Anatolia de los Balcanes habían sido durante siglos fronteras naturales entre mundos distintos. Y sin embargo, los otomanos los cruzaron como quien cruza un umbral inevitable. No lo hicieron por ambición ciega, sino porque era el paso siguiente, como una semilla que rompe la tierra porque le es imposible quedarse dormida más tiempo. Las campanas de los pueblos cristianos comenzaron a sonar no por misa, sino por alarma. Las torres se llenaron de centinelas. Los monasterios reforzaron sus muros. El rumor de un nuevo poder turco se extendía como el eco de una tormenta que aún no ha llegado, pero que ya se presiente en el aire.
Y mientras los líderes de Europa debatían sobre si aquello era una amenaza o una curiosidad, los otomanos ya estaban construyendo puentes, hablando con los campesinos, protegiendo a los mercaderes, presentándose no como bárbaros, sino como gobernantes con orden, con leyes, con un proyecto. Orhan no era un guerrero impulsivo, era un arquitecto silencioso. Bajo su mando se establecieron las primeras estructuras de gobierno formal, se fundaron ciudades, se reforzaron fortalezas y sobre todo se consolidó la idea de que no eran solo un ejército en expansión, sino una dinastía con vocación de permanencia. La palabra otomano comenzó a sonar no solo en Anatolia, sino en los mercados de los Balcanes, en las cartas de los príncipes bizantinos, en los rezos temerosos de los monjes ortodoxos. Era el nombre de algo que ya no podía ser ignorado, y aún así seguían siendo pocos. En número, seguían sin compararse a los grandes imperios del pasado. Pero eso no importaba, porque su fuerza no estaba en cuántos eran, sino en cómo se movían. Su fe los sostenía. Su obediencia era natural, no forzada. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba la leyenda, y cada derrota, lejos de debilitarlos, les enseñaba a adaptarse. Se convirtieron en maestros del tiempo. Sabían cuándo esperar y cuándo atacar, cuándo ceder terreno y cuándo avanzar sin mirar atrás. Así, paso a paso, sin prisa, pero sin detenerse, fueron cubriendo el mapa con su presencia, como la tinta que se esparce lentamente sobre el papel viejo de la historia. A diferencia de otros conquistadores que llegaban, saqueaban y partían, los otomanos se quedaban. Construían mezquitas donde otros levantaban fortalezas, restauraban caminos, regulaban mercados, instauraban justicia. No se trataba solo de dominar tierras, sino de integrarlas. No querían simplemente vencer a sus enemigos, querían convertirlos en súbditos. Y para lograr eso no bastaba con la espada. Se necesitaba comprensión, se necesitaba paciencia, se necesitaba visión. Todo lo que Osmán había comenzado con un puñado de carpas y oraciones al amanecer, ahora tomaba forma sólida bajo el mando de su hijo. Y lo que antes era solo una tribu que se movía entre montañas, ahora empezaba a proyectar la sombra larga de una dinastía que, sin saberlo, estaba a punto de redefinir siglos enteros. Constantinopla, una ciudad rodeada por murallas legendarias, casi míticas, que durante más de 1000 años habían resistido asedios de toda clase. Murallas que no solo eran de piedra, sino de historia, de orgullo, de fe. Las aguas del Cuerno de Oro reflejaban los rayos del sol sobre cúpulas doradas, iglesias bizantinas, torres que parecían custodiar el último aliento del Imperio Romano de Oriente. Aquella ciudad no era solo una capital, era un símbolo, y por siglos enteros había permanecido como la frontera sagrada entre Oriente y Occidente, entre el Islam que crecía y el cristianismo que se aferraba a su pasado. Y entonces apareció él, un joven sultán de tan solo 21 años llamado Mehmed II. Muchos lo subestimaron por su edad. Algunos pensaron que su entusiasmo no bastaría frente a una ciudad que había vencido al tiempo. Pero Mehmed no era un joven común. Desde niño había sido educado en la historia de Roma, en la importancia de Constantinopla, en los sueños que su padre no pudo cumplir. No veía la ciudad como un objetivo militar. La veía
como un destino, como la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de una ambición imperial. Durante semanas, los cañones no dejaron de sonar. Las explosiones sacudían la tierra. El humo cubría el cielo como si un eclipse permanente hubiera caído sobre la región. Las murallas, diseñadas para resistir lanzas y catapultas, empezaron a ceder ante la artillería moderna. Mehmed había llevado consigo no solo soldados, sino ingenieros, arquitectos, estrategas de mente afilada. La ciudad resistía con desesperación. Cada día que pasaba era una danza entre la esperanza y el agotamiento. Pero Mehmed tenía algo que los otros no: tiempo y paciencia. No se desesperó, no se precipitó. Observó, analizó, corrigió. Envió mensajes a sus hombres con palabras de fe, con fragmentos del Corán, con promesas de victoria y destino. Sus tropas, formadas por turcos, árabes, albaneses, serbios, incluso renegados europeos, compartían una sola convicción: esa ciudad debía caer, no por saqueo, no por venganza, sino porque ya le pertenecía al futuro, porque seguir resistiendo era ir en contra de lo inevitable. Finalmente, el 29 de mayo, al amanecer, la ciudad cayó. Las puertas se abrieron, algunas por la fuerza, otras por el miedo. Los estandartes otomanos ondearon sobre torres que durante siglos habían sostenido la cruz. La Basílica de Santa Sofía, símbolo máximo de la cristiandad oriental, fue convertida en mezquita, no como una humillación, sino como un acto de transformación, como un gesto de continuidad bajo otro nombre, bajo otra luz. Y el mundo cambió. El Imperio Bizantino, que alguna vez fue el centro del mundo cristiano, dejó de existir. Se extinguió no con una explosión, sino con un suspiro ahogado, con la resignación de quienes sabían que su tiempo había terminado. Las coronas de los emperadores bizantinos fueron enterradas con el polvo de las bibliotecas antiguas, con los ecos de los cánticos griegos que resonaban entre columnas rotas. Y el Imperio Otomano entraba a la historia como el heredero de Roma, no como un simple conquistador, sino como el nuevo guardián de la ciudad que había sido el corazón de tres imperios. Mehmed no destruyó Constantinopla, la renombró, la reconstruyó, la llenó de escuelas, bazares, acueductos, mezquitas que respiraban la mezcla de tradición y modernidad. Constantinopla no murió, cambió de rostro, se convirtió en Estambul, y en ese cambio nació una nueva era. Las rutas comerciales se reconfiguraron, los mapas se redibujaron, los reinos de Europa, estremecidos por la caída, comenzaron a mirar al mar buscando otras rutas hacia el este, lo que terminaría impulsando los grandes viajes oceánicos. Pero mientras ellos soñaban con caravanas y galeones, Mehmed consolidaba un imperio terrestre que no dejaba de crecer, porque ya no era solo el sultán de los turcos, era el César del Nuevo Mundo, el conquistador de la ciudad eterna, el joven que se atrevió a desafiar lo que parecía imposible y lo logró, sin alzar la voz, sin buscar la gloria inmediata, solo caminando con firmeza hacia el lugar que la historia ya le tenía reservado. Bajo el mando de Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su apogeo. No fue solo una era de conquistas y expansión, sino una sinfonía de cultura, de refinamiento, de equilibrio entre la fuerza y la delicadeza. Los mapas del mundo
Parecían inclinarse hacia Estambul, como si reconocieran que, por un instante eterno, la historia giraba alrededor del trono otomano. No se trataba únicamente de dominar territorios que se extendían desde las llanuras húngaras hasta los desiertos de Arabia o desde las costas del norte de África hasta los confines del Cáucaso. Era algo más profundo. Una afirmación de civilización, una afirmación de propósito. Las ciudades florecían. Los jardines se cultivaban con la misma meticulosidad con la que se diseñaban las campañas militares. Los arquitectos eran tan reverenciados como los generales. Y los poetas, más que simples artistas, eran los guardianes del alma imperial. En cada rincón del imperio, desde una pequeña aldea en los Balcanes hasta las bulliciosas calles de Damasco, se sentía la influencia de un centro que no solo gobernaba, sino que inspiraba. La mezquita de Suleimaniye surgió como un susurro de piedra al cielo. Sus cúpulas no eran solo techos, eran oraciones talladas. Sus minaretes no eran torres, eran columnas de fe. Cada arco, cada mosaico, cada columna hablaba un lenguaje que no necesitaba palabras. El lenguaje de la armonía, de la simetría, de la devoción. Se decía que quien entraba allí no necesitaba hablar para rezar. Bastaba con mirar hacia arriba y sentir cómo el alma se elevaba con la luz que entraba desde lo alto. Los patios interiores del Palacio Topkapi se llenaban de melodías. El sonido de los laúdes, de las flautas ney, de los versos recitados bajo la sombra de los naranjos, creaban una atmósfera donde la política y la poesía coexistían. Solimán no solo escuchaba a sus visires, también escuchaba a los poetas. Sabía que un imperio no se sostiene solo con tratados y ejércitos, sino con símbolos, con belleza, con la capacidad de tocar el corazón de los pueblos que lo componen. El imperio no solo conquistaba con la espada, sino también con la belleza. No necesitaban levantar murallas en cada ciudad, porque levantaban mezquitas que unían. No necesitaban imponer el miedo, cuando podían seducir con la grandeza de sus bibliotecas, con la sabiduría de sus juristas, con la sensibilidad de sus calígrafos. Era una época donde cada amanecer tenía incienso y cada noche poesía, donde la arquitectura no era solo funcionalidad, sino una forma de oración permanente, donde los muros hablaban no de poder, sino de trascendencia. Solimán, aunque poderoso, no se alejaba del arte. Escribía versos bajo el seudónimo de Mujibi, y esos versos recorrían las cortes y los cafés, dejando rastro de un hombre que comprendía que el alma de un imperio no vive solo en sus ejércitos, sino en sus metáforas. Bajo su mirada, se creó una sociedad donde lo divino y lo humano, lo cotidiano y lo eterno, convivían sin contradicción. Los mercados estaban llenos de especias, pero también de historias. Las fuentes no solo saciaban la sed, también ofrecían reflejos en los que la gente contemplaba el mundo como una obra de arte en constante expansión. Los arquitectos como Mimar Sinan no construían solo edificios, creaban paisajes sagrados. En cada piedra tallada, en cada alineación de columnas, estaba la búsqueda de lo absoluto. Era como si el imperio, en su esplendor, intentara traducir el cielo a un lenguaje terrestre. Las plazas eran escenarios de encuentros, los hammams espacios de purificación, las madrasas templos de saber
Todo estaba conectado por un hilo invisible de armonía. Y mientras los reinos de Europa se agitaban entre guerras internas, traiciones palaciegas y miedos religiosos, el Imperio Otomano brillaba como una lámpara encendida en la noche del mundo. No solo se gobernaba, se enseñaba. No solo se organizaba, se cuidaba. Era una edad en la que cada rincón del palacio, cada pliegue de una cortina bordada, cada aroma que salía de la cocina imperial, hablaba de una civilización que no temía la grandeza, que no ocultaba su ambición de eternidad, pero que la vestía con seda, con geometría, con música. En aquella era, el silencio también era parte de la música. Las oraciones del viernes eran acompañadas por el murmullo de las fuentes, por el roce de las túnicas, por el caminar lento de los peregrinos. La vida tenía un ritmo más lento, más profundo, como si el tiempo se hubiera detenido un momento para permitir que el arte alcanzara su plenitud. Y ese instante, suspendido en los archivos de la historia, sigue resonando como un eco suave, uno que aún susurra entre las columnas de la Suleimanille, entre los muros del Topkapi, entre los versos olvidados de un imperio que, en su apogeo, no solo reinó, sino que soñó. Muchos creen que el harén era solo un lugar de placer, pero era mucho más. Detrás de las puertas ornamentadas, más allá de las cortinas de terciopelo y los aromas de jazmín y almizcle, existía un mundo de estrategias, de tensiones invisibles, de poder camuflado bajo el velo de la sumisión. El harén no era una simple colección de concubinas. Era un centro político, un núcleo de influencia silenciosa que palpitaba en el corazón del palacio imperial. Allí, entre risas contenidas, juegos de sombras y rituales cotidianos, se decidían aspectos fundamentales del destino del Imperio Otomano. Las mujeres del harén, especialmente las valide sultán, madres de los sultanes, controlaban los hilos de decisiones clave. Su poder no provenía de la fuerza física ni de una corona pública, sino de la proximidad al centro mismo del trono. Eran consejeras, estrategas, diplomáticas, disfrazadas de matriarcas. Ninguna decisión trascendental se tomaba sin que la madre del sultán la supiera, la aprobara o la moldeara. Cada palabra que pronunciaban era medida. Cada gesto, cada elección de vestimenta, cada mirada tenía un significado. Entre sedas y susurros se tejían alianzas y se decidían guerras. Los mensajeros no siempre llevaban espadas. A veces llevaban pañuelos bordados con símbolos que sólo las iniciadas sabían interpretar. Una caricia en el brazo podía significar una amenaza, un perfume derramado accidentalmente, una advertencia. En ese universo de gestos sutiles, las mujeres navegaban el laberinto del poder como si fuera un arte heredado. La rivalidad entre ellas era silenciosa, implacable y refinada. No necesitaban levantar la voz para cambiar el curso de un decreto. Lo hacían con la misma naturalidad con la que se servía el té. Roxelana, esposa de Solimán, cambió la historia del imperio desde sus aposentos. Llegó como esclava, pero ascendió como reina, no con espadas ni conquistas, sino con astucia, inteligencia y una voluntad férrea. Redibujó la línea sucesoria, eliminó rivales, colocó a su hijo en el camino hacia el trono, y todo desde la penumbra, sin salir del palacio, sin ocupar un cargo oficial. Su voz, aunque jamás registrada en documentos oficiales, resonaba en cada rincón del imperio. Su sombra
Se proyectaba sobre los mapas de expansión, sobre las decisiones del Consejo Imperial, sobre las estrategias de guerra y de paz. En la penumbra, entre columnas y cortinas, se decidía el futuro de millones. Las intrigas no eran solo pasatiempos de cortesanas, eran formas de supervivencia. Cada habitación del harén era un campo de batalla donde las armas eran la elegancia, el silencio, el dominio de las emociones. Muchas de aquellas mujeres jamás pisaron un campo abierto, pero ganaron batallas que cambiaron imperios. En el juego del poder, ellas no estaban detrás, estaban al centro, aunque nadie lo admitiera públicamente. Y mientras las decisiones del harén se tejían en la intimidad, en los patios exteriores, los janízaros marchaban. No hablaban mucho, no tenían familia, eran niños cristianos, tomados como tributo en las regiones conquistadas, separados de su pasado, convertidos al Islam y entrenados desde la infancia. Su historia era la de una transformación radical. Desde el momento en que eran seleccionados, su vida anterior quedaba atrás como un libro cerrado. Aprendían a olvidar, a obedecer, a luchar. Los janízaros no pertenecían a ninguna familia. Su única lealtad era al sultán. Sus botas resonaban al unísono por los patios imperiales. Un paso, otro más. Cada uno medido, cada uno igual al anterior. Eran temidos, admirados, silenciosos. Eran el puño que acompañaba la voluntad del trono. Donde el poder sutil del harén no alcanzaba, llegaba la disciplina de los janízaros. Y con ellos, el imperio mantuvo su dominio durante siglos. Dormían en cuarteles alejados del bullicio del pueblo. Comían en silencio. Rezaban en filas. Su fuerza no era solo física, era espiritual, colectiva. El individuo desaparecía dentro de la unidad. La hermandad que formaban no conocía parentesco, sino compromiso. Su devoción al sultán era absoluta, y por eso mismo eran tanto respetados como temidos por los propios gobernantes. Porque si alguna vez los janízaros decidían no marchar, el imperio temblaba. A lo largo de los siglos, estas dos fuerzas, la invisible del harén y la visible de los janízaros, coexistieron como los dos hemisferios del poder otomano. Una en el murmullo de los pasillos dorados, la otra en el estruendo de las botas marciales. Una entre telas suaves y velas encendidas, la otra entre espadas relucientes y escudos endurecidos, y ambas, desde lugares opuestos, sostenían el equilibrio de una de las civilizaciones más complejas, sutiles y fascinantes que ha conocido el mundo. El agua era parte del alma otomana, no simplemente un recurso ni un elemento del paisaje, sino un espíritu vivo que atravesaba la vida, la arquitectura, la poesía y hasta la política del imperio. El Bósforo no solo era un canal, era un espejo de poder. Separaba dos continentes pero unía dos mundos. Era frontera y puente, límite y vínculo. Las corrientes de su superficie parecían llevar consigo fragmentos de historia, susurros de conversaciones palaciegas, perfumes que se evaporaban desde las terrazas de mármol al atardecer. Los palacios flotaban casi sobre él. No estaban construidos a orillas del Bósforo por casualidad, sino como una afirmación estética, espiritual y diplomática. Dolmabahce, con sus escaleras de cristal y sus lámparas infinitas,
Parecía una fantasía detenida en el tiempo, un suspiro imperial cristalizado sobre la línea del horizonte. Beylerbeyi, más íntimo, más contenido, más secreto, respiraba con la serenidad de quienes no necesitan demostrar su grandeza, porque simplemente la habitan. Por sus pasillos caminaban sultanes envueltos en oro, con túnicas bordadas a mano por artesanos que dedicaban semanas a cada centímetro de tela. Los suelos crujían suavemente bajo los pasos de diplomáticos europeos que llegaban con mapas enrollados, tratados en tinta fresca y ojos atentos a cada gesto. Músicos persas afinaban sus instrumentos en salones donde la acústica era tan delicada como el mármol tallado. Se oían versos, se debatía sobre astronomía, se firmaban pactos que cambiarían fronteras, y todo mientras el agua del Bósforo continuaba su danza silenciosa más allá de los ventanales. El aire tenía una densidad especial. No era solo brisa marina, era la mezcla de incienso, de maderas nobles, de mar y de historia. A veces, una caravana llegaba desde el este trayendo especias, manuscritos, tejidos, y los olores invadían los patios abiertos, mezclándose con las notas suaves de un ney lejano. Las fuentes interiores no solo refrescaban, sino que replicaban, en miniatura, el ritmo del Bósforo, como si cada palacio tuviera su propia alma líquida. Y por las noches, las luces se reflejaban en el agua como estrellas flotantes. Los candelabros encendidos proyectaban su fulgor sobre la superficie negra y tranquila del estrecho, y las embarcaciones que pasaban parecían deslizarse entre constelaciones. El silencio de la noche no era total, era un susurro constante de agua que acariciaba los muros, de hojas que rozaban los ventanales, de pasos suaves en pasillos interminables. Algunas noches, los sultanes caminaban solos junto al agua, sin escolta, sin palabras, como buscando en el reflejo del Bósforo una respuesta que ni la política ni la religión podían darles. El Bósforo era también un símbolo de introspección. Mientras los imperios se agitaban y las guerras trazaban nuevas líneas en los mapas, allí el tiempo parecía desacelerarse. Era una pausa necesaria entre la conquista y la contemplación. Mirarlo era recordar que la historia fluye como el agua. Nunca vuelve a ser la misma, pero siempre deja huella. Los jardines de los palacios se inclinaban suavemente hacia el borde del agua, como si quisieran tocarla, o como si reconocieran que sin ella no habría imperio, ni belleza, ni poesía. En las mañanas brumosas, la niebla lo cubría como un velo translúcido. El primer rayo de sol rompía ese velo, y entonces los palacios se revelaban como visiones sagradas. En esos momentos, el mundo parecía suspendido entre la realidad y el sueño. En esos instantes, los sirvientes caminaban sin hacer ruido, los cortesanos murmuraban sus plegarias, y el Bósforo seguía allí, eterno, profundo, testigo, silente de los siglos. Era el alma líquida del Imperio Otomano, su reflejo, su espejo, su suspiro más íntimo. No era simplemente un canal de agua, era el escenario donde el imperio se contemplaba a sí mismo día tras día, siglo tras siglo, como quien se mira a los ojos buscando no su imagen, sino su destino. Los mercados otomanos eran un crisol de culturas.
no eran solo espacios de transacción económica, sino de encuentro, de intercambio, de fusión. Cada rincón de los bazares vibraba con el murmullo de lenguas distintas, con los acentos que venían de desiertos lejanos, de costas tropicales, de montañas cubiertas de nieve. El café de Yemen llegaba en sacos que aún olían al calor del sur. Las especias de la India teñían el aire de colores invisibles. Las telas de Persia caían como agua entre los dedos, y cada una parecía encerrar siglos de tradición. Había esclavos traídos del Cáucaso, marcados por su tristeza y su belleza silenciosa. Y entre todo ese movimiento, los libros de Alejandría descansaban envueltos en telas finas, como si custodiaran secretos que no podían leerse a plena luz. Estambul se convirtió en el corazón del mundo islámico, no solo por su posición geográfica, sino por su alma abierta. Los comerciantes no solo traían objetos, traían mundos enteros en sus caravanas, y al llegar no eran tratados como extraños, sino como partes de un tejido más grande. Se decía que en una sola calle uno podía escuchar el turco, el árabe, el griego, el armenio y el ladino. Las monedas cambiaban de manos, sí, pero también las ideas, las supersticiones, las recetas, los versos, los mapas, las melodías. Lo que no estaba en los decretos imperiales, lo enseñaban las plazas, y en las noches, en las pequeñas cafeterías de piedra, hombres discutían filosofía y poesía mientras el narguile humeaba lentamente. Las tazas de café humeaban como brasas en miniatura, y su aroma se mezclaba con el incienso y la conversación. Bajo las lámparas de aceite, la vida parecía más lenta, más profunda. No se hablaba de manera apresurada. Se escuchaba, se respondía, se compartía con pausa. Algunos debatían sobre el sentido del destino. Otros recitaban a Rumi de memoria, y otros simplemente dejaban que el humo dibujara pensamientos en el aire. El Imperio Otomano era también un imperio de ideas. En un mundo donde la fuerza bruta definía muchas veces los reinados, aquí las palabras también gobernaban. Los poetas eran invitados a las cortes. Los filósofos eran protegidos. Los científicos compartían espacio con los astrólogos. La sabiduría no era marginal, era central. En las madrasas se enseñaban las ciencias exactas junto al arte de la interpretación del sueño. En las bibliotecas, los manuscritos antiguos eran restaurados con el mismo cuidado con el que se decoraban los muros de una mezquita. Los cafés se convirtieron en templos laicos, lugares donde los hombres no iban a olvidar el mundo, sino a comprenderlo. Se leía en voz alta, se escribía en servilletas de tela, se debatía si la existencia era un círculo o una línea recta. Las mujeres, en espacios más privados, también tejían redes de saber, conservaban cuentos, recitaban poesía, transmitían mitologías que no figuraban en los libros, pero vivían en la sangre. La cultura no se imponía, se contagiaba. Era una fiebre suave que se extendía por las venas del imperio sin causar miedo, solo curiosidad. Los comerciantes no eran meros transportadores de bienes, eran embajadores sin uniforme. Con cada objeto llevaban un fragmento de su tierra natal, y al regresar llevaban consigo fragmentos de Estambul. Así, sin decretos ni conquistas militares,
El Imperio Otomano se expandía también en el alma de quienes lo cruzaban. Un imán invisible parecía atraer a los forasteros, no por el oro ni el poder, sino por una forma distinta de habitar el mundo, una manera de mirar sin prisa, de hablar sin ruido, de vivir con una mezcla de devoción y placer. Las ciudades no eran solo centros administrativos, eran lienzos de vida. Alepo, El Cairo, Bagdad, Esmirna, cada una tenía su ritmo, su tono, su voz, pero todas compartían ese latido común, el de una civilización que no se apresuraba, que sabía que el conocimiento, como el buen café, necesita tiempo para revelarse. Los relojes del imperio no solo marcaban las horas, marcaban el tempo de una cultura que entendía que el poder más duradero no es el que se impone, sino el que inspira. Y así, entre caravanas, cafés, poemas y humo de narguile, el Imperio Otomano se convirtió no solo en una potencia política, sino en un ecosistema de pensamiento, en un lugar donde el mundo se reunía no para pelear, sino para conversar, un lugar donde las ideas eran tan valiosas como el oro y tan eternas como el aroma de una taza de café recién servida. Todo lo que sube, también, con el tiempo, empieza a inclinarse. El brillo que una vez deslumbró a continentes enteros comenzó a tornarse opaco, no de forma repentina, no con un estruendo, sino con un suspiro largo y casi imperceptible. Durante los siglos XVII y XVIII, el Imperio Otomano comenzó a tambalearse, no por un enemigo externo más fuerte, sino por una lenta erosión desde dentro, como la piedra que, tras siglos de soportar el viento, empieza a agrietarse. Los sultanes dejaron de comandar ejércitos. Ya no montaban a caballo al frente de sus tropas, ni escuchaban el latido del campo de batalla. Preferían los jardines del palacio, las fuentes susurrantes, las sombras dulces del harén. El poder dejó de ser una llama viva y pasó a ser una herencia gestionada por otros, por visires, por eunucos, por madres imperiales. La distancia entre el trono y la realidad creció como una grieta que se ensancha sin que nadie lo note. Los decretos se escribían, pero ya no latían. Las decisiones se tomaban, pero sin convicción. Lo que antes era una visión se convirtió en rutina. Los janízaros, aquellos guerreros del silencio que una vez fueron el emblema de la lealtad y la disciplina, comenzaron a descomponerse desde dentro. Ya no eran niños cristianos separados de sus raíces y convertidos en soldados sin pasado. Ahora eran hijos de janízaros, muchos de ellos nacidos en el corazón mismo del imperio, con privilegios, con hábitos que contradecían la esencia de su fundación. Se volvieron corruptos, vendían su obediencia al mejor postor, dejaron de ser el brazo del sultán y se convirtieron en un poder paralelo, a veces en contra del propio trono. Su marcha ya no imponía respeto, sino temor. Ya no protegían, el imperio lo condicionaban. Las intrigas palaciegas se multiplicaron. Lo que antes eran susurros calculados dentro del harén o maniobras sutiles del Consejo Imperial se transformó en un ruido constante. Nadie sabía en quién confiar. Las alianzas duraban lo que duraba una taza de café. Los cambios de gran visir eran tan frecuentes que los mapas quedaban sin firmar, las reformas sin aplicar, las leyes sin memoria. El trono seguía en pie,
pero vacilaba como una lámpara antigua en medio de una tormenta que aún no había llegado, pero que se intuía en el horizonte. Europa avanzaba con la Ilustración. Las ideas nuevas nacían con rapidez. Se discutían los derechos del hombre, la razón como guía, la ciencia como herramienta para dominar la naturaleza. Los reinos se modernizaban, las academias florecían, se construían fábricas, se revolucionaban las guerras con tecnología, y el imperio se estancaba en el pasado. Sostenía con orgullo tradiciones que habían sido su gloria, pero que ahora eran su peso. Se hablaba de reformas, pero con miedo. Se miraba a Occidente con una mezcla de desprecio y envidia. La modernidad golpeaba las puertas, pero no se sabía si debía ser bienvenida o rechazada. Era un gigante dormido, mientras el mundo despertaba, y en ese sueño prolongado, el imperio soñaba con su esplendor pasado, con Solimán, con Mehmed, con las caravanas interminables, con los mercados llenos de voces, con las oraciones que hacían vibrar las cúpulas. Pero esos sueños eran ya recuerdos, no realidades. Los enemigos que una vez temieron al imperio ahora lo rodeaban con paciencia. Esperaban su momento. Los habían herido, pero no caído. Los habían orgulloso, pero cansado. El tiempo, que una vez pareció el aliado del Imperio Otomano, se convirtió en su juez. Cada década traía un poco más de desgaste. Un puerto perdido, una ciudad rebelde, un tratado humillante, pero aún seguía en pie, inmenso, torpe, majestuoso en su decadencia. Las cúpulas seguían brillando al sol, los estandartes seguían ondeando, pero ya no por la fuerza de la convicción, sino por la inercia de siglos que se resistían a terminar. Un cuerpo gigantesco que no sabía cómo despertar, ni cómo admitir que el mundo que lo rodeaba ya no era el mismo. A finales del siglo XIX, un grupo de reformistas exigió modernización. No eran soldados, ni religiosos, ni cortesanos. Eran intelectuales, estudiantes, médicos, oficiales jóvenes, hombres formados en ideas nuevas, muchos influenciados por los modelos europeos, por el liberalismo, por la ciencia, por la noción de que el progreso no podía esperar. Se hacían llamar los jóvenes turcos, y con ellos el imperio comenzaba a mirarse en un espejo incómodo. Querían una constitución, querían limitar el poder absoluto del sultán, querían que el Estado dejara de ser una prolongación de una sola voluntad y se convirtiera en un organismo moderno, racional, funcional. Las voces que antes murmuraban en los cafés ahora salían a las calles. El imperio se debatía entre la tradición y la modernidad. Las mezquitas aún dictaban el ritmo de las ciudades, pero en los márgenes aparecían imprentas, academias militares, institutos científicos. Se abolieron costumbres antiguas, se fundaron escuelas modernas, se discutía sobre igualdad, ciudadanía, industria. Se miraba a Europa ya no solo con admiración o recelo, sino con la urgencia de adaptarse. Las ropas cambiaban, los títulos se actualizaban, las leyes comenzaban a dejar de tener aroma medieval. Pero cada avance encontraba resistencia. Cada intento de reforma chocaba con la nostalgia imperial, con los temores de perder la identidad. El viejo aparato otomano, construido sobre siglos de equilibrio entre lo espiritual y lo político, ya no podía sostenerse. Las estructuras eran pesadas, lentas, y los reformistas querían velocidad. Querían un nuevo lenguaje político.
Pero el imperio ya no era joven, ya no respiraba con el impulso del crecimiento, sino con la ansiedad de quien sabe que debe cambiar para sobrevivir, pero no recuerda cómo hacerlo. Y mientras el reloj corría, el mundo estaba a punto de entrar en guerra. Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial, una tormenta total. El Imperio Otomano apostó por el bando perdedor, Alemania. Lo hizo con esperanza, con promesas de recuperar territorios, con la ilusión de que una última alianza podía renovar su lugar en el mundo. Pero la guerra no fue una oportunidad, fue el golpe final. Y la guerra lo desangró. Los frentes se multiplicaron. En el Cáucaso, en el Sinaí, en Mesopotamia, en los Dardanelos, cada región se convirtió en una herida abierta. Ciudades ocupadas, fronteras destruidas, rebeliones internas. Lo que antes se había mantenido unido por la fe, por la cultura, por la lealtad al trono, empezó a resquebrajarse. Las minorías se alzaban, las provincias querían separarse y el centro ya no tenía fuerza para contenerlo todo. Las caravanas dejaron de pasar, los mercados se vaciaron. Las columnas de humo en las montañas eran señal de combates, no de rituales. Lo que una vez fue el imperio más poderoso del mundo musulmán, ahora era solo una sombra de sí mismo, atrapado entre la guerra moderna y la nostalgia imperial. Fue el canto del cisne para un imperio de más de 600 años. No cayó de un día para otro, pero se desmoronó con la claridad de un sol que se oculta sin regreso. Cada batalla perdida era un ladrillo menos en los muros de su historia. Cada tratado firmado, una confesión de derrota. Ya no se hablaba del futuro, solo se intentaba salvar lo que quedaba del presente. Las ceremonias se volvieron más tristes, las decisiones más desesperadas. Las banderas aún ondeaban, pero ya no con orgullo, sino por inercia. En 1922, el último sultán abandonó Estambul en un barco silencioso. No hubo desfiles, no hubo gritos, solo el crujido de la madera, el sonido del agua y el eco de una ciudad que lo vio partir sin lágrimas. El imperio había muerto, no con un estallido, sino con un suspiro, como una lámpara que se apaga lentamente, sin que nadie sepa cuándo fue exactamente su último destello. Y el Bósforo, una vez espejo del poder, reflejaba solo la niebla de un nuevo siglo. El silencio del palacio, el vacío de las salas, el polvo sobre los tronos, todo hablaba de una historia que había concluido. Pero en esa muerte también se guardaba un legado, porque aunque el imperio se desvaneció, dejó detrás ciudades, monumentos, versos, melodías, cafés, minaretes, manuscritos, palabras, ecos suaves que aún hoy resuenan entre las aguas de Estambul. De las cenizas surgió un nuevo líder, Atatürk. Su nombre completo, Mustafa Kemal, sería más que un nombre, sería un símbolo, un faro en medio del derrumbe, una promesa de reconstrucción en un mundo que parecía haberlo perdido todo. Él no llegó para restaurar el pasado, sino para cortarlo de raíz. No vestía las túnicas de los sultanes, ni caminaba entre cortinas de terciopelo. Caminaba firme, directo, con traje occidental y mirada decidida. Su presencia no evocaba las glorias del Imperio Otomano, evocaba una transformación radical. Con él nació la Turquía moderna.
Abolió el califato, esa institución que durante siglos había unido el poder espiritual con el político. Rompió el puente entre la religión y el Estado, no por desprecio, sino por la necesidad de una nueva era. Eliminó el velo obligatorio en los espacios públicos, instaurando la libertad de las mujeres para participar en la vida cívica de una nación que buscaba avanzar. Transformó la lengua escrita, abandonando el alfabeto árabe, que durante generaciones había trazado la historia otomana, e impuso el alfabeto latino, abriendo un nuevo camino, una nueva forma de leer, de escribir, de pensar. No era solo un cambio de letras, era un cambio de alma. Quería romper con el pasado otomano y mirar hacia Europa, no con vergüenza, sino con decisión. Era una mirada hacia adelante, hacia un país laico, industrializado, moderno. Las leyes cambiaron, el calendario cambió, la educación cambió, las ropas cambiaron. La arquitectura empezó a levantar edificios con líneas rectas, con ventanales grandes, con cemento y acero en lugar de mármol y azulejos. Era el fin de una era y el comienzo de otra. Pero no todo se podía borrar. Aunque la voluntad de Atatürk era firme, la historia aún respiraba. No en los discursos ni en las instituciones, sino en la gente, en las memorias compartidas, en los sabores, en las canciones, en los rezos suaves antes del sueño, en los azulejos que seguían decorando las cocinas, en los ancianos que aún hablaban en voz baja sobre los tiempos del imperio. Turquía avanzaba, pero arrastraba consigo el eco de siglos enteros. Y es que el legado otomano no terminó con la caída del sultán ni con las reformas de Atatürk. No se disolvió en los papeles de un nuevo gobierno. Se dispersó por el mundo. Hoy, en los balcones de Sarajevo, donde las flores cuelgan sobre calles adoquinadas, en los callejones de Jerusalén, donde los muros aún guardan el perfume de las especias, en los cafés de El Cairo, donde las tazas de café espeso se sirven igual que hace siglos, y en las mezquitas de Estambul, donde los minaretes siguen llamando con la misma cadencia, aún se respira el aroma del imperio. Las cúpulas no cayeron, se mantuvieron. Siguen redondeando los cielos de medio mundo. Las recetas no se extinguieron. Se heredaron con sus canelas, sus pistachos, sus mieles, sus carnes cocidas a fuego lento. Las palabras cruzaron las fronteras. Algunas cambiaron de acento, otras de forma, pero sobrevivieron. Los gestos, la forma de ofrecer un té, de inclinar la cabeza, de dar la bienvenida siguen intactos, como si la historia no hubiera pasado por encima, sino simplemente se hubiera escondido detrás de una cortina ligera. El mundo no olvidó, ni siquiera quienes fueron enemigos del imperio, porque el legado otomano no fue solo político o militar, fue estético, fue emocional, fue humano. Quedó impregnado en los callejones de las viejas capitales, en los instrumentos musicales, en la forma en que las madres arrullan a sus hijos, en la arquitectura de los baños, en los mercados cubiertos, en las sombras de los patios. El Imperio Otomano dejó una huella eterna, no solo en los mapas, sino en la cultura de millones. No se mide en kilómetros ni en documentos, se mide en sensaciones, en atmósferas, en costumbres que sobreviven al olvido. Su final fue oficial, sí, pero su presencia es cotidiana.
Y en cada rincón donde el pasado se mezcla con el presente sin esfuerzo, el imperio aún vive, no como una estructura de poder, sino como una memoria viva, como una brisa que no se ve, pero que se siente. Pasillos ocultos, habitaciones de vigilancia, túneles que conectaban con el mar. El palacio Topkapi no era solo un hogar, era un cerebro político, un organismo viviente de piedra, mármol y silencio, donde cada muro escuchaba, cada puerta guardaba un secreto, cada cortina protegía algo más que del sol. Era la residencia del poder, sí, pero también el archivo de la ambición humana. No era solo donde dormía el sultán, era donde despertaban los imperios. Desde sus primeras piedras, Topkapi fue concebido como más que un palacio. Fue pensado como una máquina invisible, como una arquitectura del control. El diseño no era caprichoso. Cada sala tenía un propósito, cada pasadizo una intención. Los eunucos se movían sin ser vistos, como piezas silenciosas de un ajedrez permanente. En las sombras se espiaban conversaciones, se vigilaban hasta los suspiros. Lo que llegaba al oído del sultán era filtrado por un laberinto de lealtades, de miradas furtivas, de susurros ensayados. El trono no se sostenía solo por la espada, sino por la información. Allí se guardaban las reliquias sagradas del Islam, no en vitrinas modernas, sino en cámaras envueltas en penumbra y solemnidad. El manto del profeta, su espada, cabellos de su barba, objetos que no eran simples recuerdos, sino puentes vivos entre lo terrenal y lo divino. Se cuidaban como si fueran la última llama de una vela ancestral. Los guardianes de esas reliquias no eran soldados, sino custodios de lo sagrado, hombres que caminaban con la cabeza baja y el corazón encendido. Entrar en esa sala era como cruzar una frontera invisible entre lo político y lo eterno. Allí se firmaban decretos, se decidía la paz y la guerra con una tinta espesa como la historia misma. Una pluma temblorosa podía cambiar el mapa de un continente. Un documento enrollado podía significar la muerte de una ciudad, el ascenso de una familia, la traición de un aliado. Y todo eso ocurría en salones donde las paredes estaban cubiertas de cerámica azul, donde los techos eran cúpulas decoradas con oro, donde el arte no era adorno, sino parte del ritual del poder. Los visires no alzaban la voz. No era necesario. Bastaba una mirada, una pausa, un gesto contenido para que todo cambiara. Pero Topkapi no era todo solemnidad. En sus jardines los gatos dormían al sol mientras el destino del mundo era sellado. Criaturas libres que vagaban entre jazmines, entre fuentes que cantaban suavemente, entre caminos de piedra donde caminaban sultanes y espías, concubinas y sabios. Los gatos, indiferentes al peso del poder, eran los únicos que no necesitaban permiso para estar allí. Y quizás por eso el palacio parecía respirar más tranquilo bajo su mirada. Los árboles sabían secretos que nadie más recordaba. Las flores crecían en los márgenes de conspiraciones olvidadas. Las fuentes habían escuchado lamentos y promesas, pactos sellados de madrugada, confesiones hechas en voz baja por figuras que ya no aparecen en los libros. Topkapi era un palacio, pero también era un archivo vivo.
no solo de hechos, sino de emociones, de miedos, de esperanzas que alguna vez tuvieron nombre y rostro. Y aunque el tiempo pasó, y los sultanes se marcharon, y los ejércitos dejaron de marchar por sus patios, el alma del palacio quedó. Hoy, cuando alguien recorre sus pasillos, cuando toca los bordes de sus puertas, cuando escucha el eco de sus pasos en sus patios silenciosos, algo despierta. No es solo la historia, es la memoria que aún flota en el aire, como un perfume antiguo que se niega a disiparse, como una promesa que no fue del todo rota, porque Topkapi no es solo un lugar del pasado, es un espejo, y quien lo mira con atención puede ver no solo lo que fue, sino también lo que sigue siendo. Tal vez sea su mezcla de fuerza y belleza, esa extraña combinación que pocos imperios han logrado dominar sin dejar de seducir, conquistar sin dejar de embellecer. El Imperio Otomano no se presenta en la memoria como una estructura rígida, ni como una simple sucesión de fechas. Se recuerda como una atmósfera, como un perfume que permanece en el aire mucho después de que la figura haya desaparecido. Hay algo en su historia que no deja de murmurar, que no se apaga, tal vez por sus palacios, sus batallas, sus amores prohibidos, sus traiciones, por la forma en que lo grandioso y lo íntimo convivían sin esfuerzo. Las cúpulas de Estambul siguen dibujando el cielo con la misma delicadeza. Los mosaicos todavía narran silenciosamente las mismas historias, y aunque ya no marchen ejércitos por sus caminos, ni se escuchen decretos leídos en patios imperiales, algo persiste. Tal vez porque en él se encuentra ese misterio entre lo oriental y lo occidental, entre lo espiritual y lo político, porque fue frontera y también puente, porque supo hacer de su identidad una danza entre la rigidez de la ley y la fluidez de la poesía, porque no era solo una geografía, era un estado mental, una forma de mirar el mundo. El Imperio Otomano no fue perfecto, pero fue inolvidable. Y eso, en el tejido de la historia, pesa más que cualquier estadística. Su recuerdo no se alimenta del orgullo nacionalista, sino de la evocación de algo más profundo, de una forma de habitar el tiempo que hoy parece perdida, una forma donde el poder sabía vestirse de arte, donde el silencio podía ser más fuerte que el grito, donde el humo de una taza de café podía decir más que un tratado diplomático. Y ahora, que tus pensamientos se deslicen como barcos por el Bósforo, lentamente, sin prisa, dejando que cada imagen repose, que cada palabra se disuelva, como el último eco de un llamado a la oración en la lejanía, que sientas el crujido suave de las maderas de un barco antiguo, el roce del viento que acaricia los jardines del Topkapi, el reflejo tembloroso de las estrellas sobre el agua negra, que te duermas como duermen los gatos de Estambul, en paz, sin miedo, sintiendo que el pasado, lejos de doler, puede arrullarnos, y descanses, mientras los ecos de su historia te arropan suavemente, porque en algún lugar profundo aún queda algo de ese imperio en la forma en que soñamos. Y así, en medio del perfume de las rosas del palacio, con el canto lejano de un almuédano despidiendo la noche, dejamos atrás los siglos del Imperio Otomano. Que tu descanso sea profundo, que tu mente navegue entre las aguas tranquilas del tiempo, y que cuando despiertes,
Sientas que has viajado por un mundo que ya no existe, pero que, por una noche, fue completamente tuyo. Buenas noches.